Buenas tardes, yo voy a hablarles sobre el COMPES 109, que hace referencia a la política pública de atención integral a la primera infancia en Colombia. Esta destaca la importancia de atender a la población de 0 y 6 años de edad, debido a que diversos estudios han confirmado que existe una conexión entre las condiciones alcanzadas de un niño en su primera infancia y su desarrollo en un futuro. Esta política es el resultado de un proceso de movilización social generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia. El proceso de agendamiento. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, donde reconoce el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención en salud y a que esté en un entorno que lo apoye. En el transcurso de los años hay otras situaciones importantes. Entre ellas están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos de todos los niños. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138, donde se deja la edad de 18 años como la edad mínima para desempeñar trabajos. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, donde reconoce el papel del niño como un agente social, político, económico, cultural y civil. Ya en Colombia, en 1985, tenemos el Plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil, Supervivir. En este se reconoce de manera explícita la importancia de promover el desarrollo infantil, pero buscando también unas buenas condiciones tanto en salud y nutrición. Tenemos la Ley 12 de 1991, donde se introduce la concepción social de infancia, donde los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y ciudadanos con derechos. Asimismo, que el desarrollo social se vuelve un derecho universal. En el artículo 44 de la Constitución Política se define y se establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Los inputs o recursos. La política pública de primera infancia, formulada con una perspectiva poblacional, en el momento de su implementación se enfrenta a una realidad institucional y económica que dificulta su logro inmediato. Esta realidad es que la estructuración de la política pública adopta una lógica poblacional. Entonces, el mecanismo de financiación definido por la Ley 1177 de 2007 dice que se asignan los recursos de acuerdo con el crecimiento de la economía en municipios para financiar las acciones de la primera infancia. Sin embargo, estos recursos no son permanentes porque dependen directamente de este crecimiento económico. Asimismo, el recurso humano. Entonces, para dar cumplimiento a estos lineamientos que se establecen en la política, se necesita de varios actores institucionales, así como de otros funcionarios, para dar respuesta a las diferentes necesidades. Los outputs o productos. Entonces, en esta se identifican 4 etapas. Entonces tenemos la protección y atención especializada para la niñez a cargo del Estado. Entonces, esta se identifica a partir de la Expedición 75 de 1968, donde se hace el referencial que las acciones de atención y protección al menor antes eran asumidas por la Iglesia. En segundo lugar, el reconocimiento de derechos de atención en salud para niños menores de 1 año y educación para los de mayores de 5. Aquí se identifica un cambio en el referencial, pues se empieza a considerar en los instrumentos de planeación y lineamientos una mención especial a la necesidad de atender la salud de la población menor de 1 año, incluyendo en la etapa de gestación. La tercera etapa
es el establecimiento de la política pública de primera infancia. Entonces, en esta se expide la primera política pública de primera infancia en desarrollo con lo ordenado por la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia. Y la cuarta etapa es la importancia del financiamiento de la política y establecer los mecanismos de monitoreo. Esta se avanza en la necesidad de proporcionar instrumentos que permitan la financiación de la política en el ámbito territorial. Ahora bien, los outputs, entonces, en esta situación, los factores que han influido negativamente en la implementación de la descentralización, entonces, la deficiente capacidad técnica y de gestión de las entidades, el conflicto armado, la fragmentación de los actores sociales y el deficiente liderazgo ejercido por la nación frente a la administración de los departamentos y municipios. Entonces, estas situaciones impactan en la implementación de la política, pues dada la limitada asignación de recursos para estos propósitos. Varias de las acciones de las AIP dependen de la gestión de recursos realizados de los municipios ante los departamentos. Entonces, esto genera dos situaciones. Una, las acciones en primera infancia en el ámbito municipal y departamental no son priorizadas sobre los problemas viales o sectores como vivienda, como agricultura. Y en segundo lugar, los temas de filiación política entre los mandatarios municipales y departamentales puede condicionar la cofinanciación que brinda la gobernación frente a los municipios. En la red de actores tenemos estos actores: el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Comisión Intersectorial para la Atención Integral a Primera Infancia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura, Departamento de la Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República. Estas 9 entidades a nivel nacional son las que tienen la responsabilidad evidente en la política pública. Asimismo, han sido creadas en los diferentes instrumentos de acción pública para que puedan desarrollar y permitan de una u otra forma la integración de intereses en pro de dicha política. Ahora bien, los tipos de evaluación. Entonces, para esto escogí un programa específico, que es el programa Fiesta de Lectura del ICBF, que es una estrategia pedagógica vigente desde el 2007 y busca enriquecer y cualificar prácticas pedagógicas en las diferentes modalidades, la conformación de bibliotecas y salas de lectura. Entonces tenemos una evaluación SPOX. Esta estrategia fue valorada a través de Sinergia en 2018 cuando terminó uno de sus ciclos, es decir, al finalizar el programa se analizaron los resultados y la cobertura que tuvo la estrategia en relación con el número de municipios donde se llevó a cabo y el número de infantes que logró captar. Del mismo modo, se pudo confirmar que hubo un gran porcentaje de aceptación y efectividad de esta estrategia. La segunda evaluación es la evaluación interna. En esta evaluación es una evaluación institucional que fue obtenida entre entrevistas a funcionarios a nivel nacional y a organizaciones que participaron en alianzas para el desarrollo de este programa. Entonces, el principal actor que se evaluó fue el ICBF y debido a esto se evalúa si hubo una efectividad interna del programa y si estos resultados favorecen o se debe modificar algún aspecto. La evaluación recapitulativa. Este fue evaluado 11 años después desde su inicio y se encuentra plasmado en el documento COMPES 109. De esta forma se encuentra que el programa tiene un modelo de gestión descentralizado, es decir, supone la colaboración de diferentes niveles de actores del gobierno entre los cuales se distribuyeron las funciones vinculadas. Muchas gracias.